Gloria a Dios. Dios bendiga, hermano. Un aplauso más fuerte al Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda. Creo que Él se merece toda honra y toda gloria. Amén. Él es digno de su plena alabanza. Thank you, Jesus. Honremos su presencia, hermano. Se sienta una atmósfera preciosa en este lugar. Y eso es que nuestro Dios está paseando en esta noche. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pueden tomarse lugar. Rápidamente, hermanos, quiero primeramente pues expresar mi agradecimiento a el hermano Hopkins, su familia, hermanos. Una familia que amamos y respetamos grandemente. Conocí al hermano Hopkins cuando yo apenas era un niño, y a la hermana Aurelia. As a matter of fact, yo recibí el Espíritu Santo, mi esposa también, el mismo día con el hermano Hopkins. That was in New Rochelle, decades ago. Yes. Y siempre que hemos venido para Texas, pues siempre hemos visitado esta iglesia, hermanos. Le tenemos un grande aprecio a ustedes. Igual saludo, hermanos, los que están por ahí, hermano Daniel, hermano Amparo, personas que somos casi familia, me atrevería a decir. I can't see with these on, pero no veo a más nadie, más hermano Méndez, Dios te bendiga. Pero sí los apreciamos a todos grandemente. Reciben un cariñoso saludo también de mi papá, el hermano Ángel Andino. Siempre que venimos para acá me dice, salúdame a Hopkins, salúdame a la iglesia. Y también de parte del Faro Apostólico de Brooklyn, la iglesia a la cual estoy pastoreando en estos momentos. Amén. Bueno, hermano, quiero invitarlos a que se pongan de pie una vez más. Después les prometo que no lo vuelvo a molestar más. Quiero invitarle que me acompañe a una escritura que Dios ha depositado en mi corazón. Creo que es bastante común. Y vamos a ir a Lucas capítulo 24 y versículo 16. Cuando me lo tenga me responde con un amén pentecostal. The book of Luke 24 verse 16. Amén. Bueno, dice en el nombre de Jesús, dice, mas los ojos de ellos estaban como para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué le dijo? ¿Cuántos me van a ayudar a enseñar, hermanos? Amén. Vamos a ver una vez más. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué les dijo? Le preguntó, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y después hizo énfasis y le dice, ¿y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, me imaginaría el más bravo de los dos. Dice que se llamaba Cleofas y dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y lean ustedes lo demás. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Le invito a que ponga su Biblia a un lado, se une conmigo en esta oración. Esto es simplemente una pequeña reflexión, pero si usted quiere que Dios le hable en esta noche, le invito a que se una con nosotros en esta oración y pídele a Dios que entone tus oídos no a la voz del hermano Andino, sino a la voz de Dios. Oremos. Padre, en tu nombre Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias por tu bonita presencia que se ha sentido en este lugar. Gracias, Señor, por la atmósfera, Padre Santo, que solamente tú puedes crear. Te pedimos que tú bendiga tu palabra y todo lo que estamos al alcance de nuestra voz. Te pedimos que todo lo que se oponga
oponga, Padre Santo, lo sacamos y lo echamos fuera in the name of Jesus, Lord. Amen, amen, amen. Bueno, salude o mire a su vecino solamente y dígale, esperando la redención. Pueden tomarse lugar. Quiero felicitar, se me olvidó, quería felicitar a los músicos, hermanos. Preciosa talento que tienen para invitar la presencia de Dios a este lugar. Me ministró Dios en varias escrituras, hermanos, y el tópico que voy a tratar de desempeñar un poco con ustedes respecto a la redención. Es un tópico creo que bastante común en el cuerpo del cristianismo, pero me gustaría con la ayuda de ustedes tratar de quizás dust off a little bit o refrescar un poco qué es la redención para nosotros. Y si tenemos personas, yo sé que hoy en día pues siempre estamos en las redes sociales, y si hay personas aún presentes o a través de las redes sociales que nos están viendo, que entiendan qué es la redención para nosotros los redimidos. Amén. Normalmente nuestras clases, hermano Hopkins, son dinámicas. En este caso no me voy a tirar de ese lado, pero sí es lo que normalmente practicamos. Pero cuando comencé a buscar la palabra redención en el diccionario secular, ustedes saben que cuando usted busca un diccionario, it gives you several definitions, te da varias definiciones, dependiendo a veces hasta la cultura, dependiendo de la palabra que esté buscando. Entonces el diccionario secular te da la definición cristiana, que es la más común entre nosotros, y también te da la definición secular. La definición cristiana dice la acción de salvar o ser salvo del pecado, del error o de la maldad. Dice algo que salva a alguien de un error. Esa es la definición y yo la categoricé como la definición cristiana. Es lo que nosotros pues más o menos en el battle interpretamos por la redención. Pero después dice también la segunda definición, dice la acción de recuperar o la acción de alcanzar algo perdido. Dice a cambio de un pago, liquidar una deuda, y después dice reclamación o recuperación, incluido tiene salvación y reivindicar. O sea, son dos definiciones igualitas, pero tienen como que se están tirando por dos lados diferentes. Entonces voy a intentar tratar de anclarme un poco, comenzando, si Dios me permite, en la secular. Entonces, cuando hablamos de la definición secular, que fue lo que me llamó la atención, cuando dice la acción de recuperar y dice a cambio de un pago, o sea, un precio que costó, y dice liquidar una deuda, tenemos que tratar de o intentar de, para poder agarrar el contexto completo de lo que la Escritura está tratando de aconsejarnos. Siempre me gusta como que trasladarnos mentalmente o espiritualmente en los tiempos que la Escritura fue escrita. Si regresamos para el tiempo de que se está hablando el primer siglo, los primeros años, la palabra redención tenía un significado quizás más diferente de lo que nosotros hoy en día practicamos. Se inclinaría un poco hacia la segunda definición que le leí anteriormente. Recuérdense que para el primer siglo los romanos eran los que controlaban el ambiente. Ellos eran la nación o el imperio que estaba dominando. Y se cree que más de 10 millones de judíos vivían bajo el control de los romanos. Incluso también la esclavitud era algo de costumbre. Si regresamos a los tiempos antiguos, la esclavitud pues era algo practicado. Ustedes se recuerdan en el Antiguo Testamento la viuda. La viuda murió su esposo y los acreedores vinieron rápidamente a decirle: espérate un momento, tu esposo me debía mi dinero. Y rápidamente fueron a decirle: como usted no tiene para pagar, entonces sus hijos tienen que responder. O sea, nos damos de cuenta que era una práctica. Entonces, cuando se utilizaba la palabra redimir o redimido, estaba hablando específicamente de un esclavo que había sido libertado porque alguien pagó su deuda. No sé si me están entendiendo, hermanos. O sea, alguna deuda. Y si trataríamos de interpretar
muchos de nosotros sabemos, cuando usted coge un préstamo, los préstamos están designados para que duren largo tiempo, con el propósito de que el que se está beneficiando es el banco. El banco le conviene que usted se meta a un préstamo por 30 años, porque estás pagando más intereses. Bíblicamente eres esclavo de los dueños del banco. Ahora, si usted coge un préstamo y lo paga en un año, de 30 años, los bancos no están contentos porque perdieron mucho dinero. Entonces, el sistema está designado específicamente para mantenerte endeudado, porque de esa forma ellos le están sacando beneficio. Esto también se utilizaba en los tiempos bíblicos. Los que tenían esclavos por falta de una deuda, le gustaba mantener las personas endeudadas. En los Estados Unidos, años atrás, se creía la ley a favor de los esclavos, y los dueños de plantaciones le ofrecían una casa a una familia de esclavos, y la mentalidad era de que como no podían pagar renta, tenían que trabajar, y era una forma de mantenerte en ese ambiente. No te ofrecían suficiente para usted poder salirte de la deuda, porque le conviene mantenerte endeudado. Entonces, cuando regresamos una vez más al primer siglo y se utilizaba la palabra "este fue redimido", es que a este le pagaron todas sus deudas y ya no le pertenece más al amo que estaba demandando de él más de lo que quizás él quería o podía dar. Entonces, cuando utilizamos esta palabra en su contexto, entramos a un conocimiento un poquito más amplio de que la redención costaba un precio. Un precio que la mayoría de los que estaban endeudados no podían pagar. Era imposible, era difícil. Si usted nació en una familia que era de esclavos o descendencia de esclavos, la esperanza de que usted lograra salirse de ese círculo era casi imposible para esos tiempos. Pero la Biblia nos enseña, cuando trata de capturar esta palabra, y nos lleva a varias escrituras, de que cada uno de nosotros, hermanos, un día u otro, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, estábamos bajo una esclavitud. Teníamos una deuda que jamás la íbamos a poder pagar. Teníamos una deuda que muchos de nosotros ni tan siquiera sabíamos que estábamos endeudados, hasta que algún día, de una forma u otra, encontramos a un tal Nazareno que se dio de cuenta que la deuda era demasiado de fuerte para que mi familia la pudiera pagar. Y en donde estoy tratando de atraer sus mentes es que la redención costó un precio. ¿Cuánto lo creen? No, voy a tratar de hacer un conjunto por un par de minutos. Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colocado en un madero. O sea, Pablo le está recordando a la iglesia de los Gálatas que ellos fueron redimidos de la maldición porque alguien tuvo que hacerse maldito por ellos. O sea, alguien tuvo que ser colgado en una cruz y pagar la deuda que ellos deberían haber estado pagando. Sigue diciendo, brincamos al capítulo 5, dice: estad pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo los hizo libres. Dice: y no estáis otra vez más sujetos a yugo de esclavitud. O sea, el apóstol está como que recordando a la iglesia de Gálatas: ¿sabes qué? Ustedes están libres con la libertad que recibieron a través de Jesucristo. Y le dice: no tienen por qué seguir volviendo más a esclavitud. Hay personas que, aunque están espiritualmente libres, andan como si estuvieran físicamente en esclavitud. No, hermano, nuestra libertad, nuestra redención costó un precio alto.
permíteme anclarme por un par de minutos en este tópico. Años atrás, cuando estaba en la escuela, en la adolescencia, when it was Black History Month, cuando celebraban, I don't know how to translate that, I'm not going to try. Cuando hacían ciertas celebraciones mensual, pues las escuelas nos obligaban a ver una película que se llamaba Roots. No sé si la conocen acá. Es como un documental tipo película, and it was long. Nos tardábamos como casi 2 a 3 semanas de poderlas ver. And it's an interesting document. Habla respecto a los esclavos y exactamente de una familia. Y comienza de un joven que está entrando en su adolescencia y este joven pues su familia está haciendo un ritual que identificaba más o menos lo que nosotros hacemos con nuestras jovencitas cuando cumplen el quinceañero. O con los judíos le llaman Hanukkah, o no me recuerdo exactamente, pero celebrando que iba a pasar de ser un adolescente a un hombre. Y tenía que este joven pues hacer ciertas competencias, ciertos ejercicios. Y mientras él está en el campo pues se choca con unos cazadores de esclavos. Para hacer la historia corta, lo agarran, lo meten en un barco, lo venden hacia el mercado de la esclavitud y cruzan el mar. Y cuando llegan a Maryland, se cree, no sé si será cierto que la historia es real, cuando llegan a Maryland dicen que es vendido como un esclavo a trabajar en una plantación. Y aquí es donde quiero llegar. Cuando él es vendido, el dueño de la plantación rápidamente lo agarra y lo une con los demás esclavos que habían nacido en ese ambiente. Diferente a ellos, can I go down? Diferente a ellos, pues a él lo tenían encadenado siempre, mientras que los demás esclavos andaban sueltos. Cuando él le tocaba trabajar en la finca, le tenían cadenas, mientras que los demás no tenían cadenas. Cuando le tocaba la hora de irse a acostar, pues él le ponían una cadena hacia un poste y lo tenían amarrado, mientras que los demás estaban completamente sueltos. Y la razón era porque como él había experimentado lo que es ser libre, los dueños de la plantación sabían que le iba a despertar el deseo de una vez más tratar de escaparse. Y la historia se delata completa de que intentó en varias ocasiones, nunca lo logró, de tratar de escaparse. Y en una ocasión estaba encadenado y a las horas altas de la noche dice que cogió una herramienta que encontró enterrada y intencionalmente se partió un hueso del pie para tratar de resbalar la cadena y se logró escapar. Lo agarraron, otra vez trató de correr, lo azotaron. Y lo último que sabemos de la historia, que mi memoria me permite recordar, fue que en una de las veces que trató de huir, llegaron a la conclusión los dueños de la plantación: vamos a mocharle el pie. De esa forma pues he can't run. Y se lo mocharon. Y tan pronto el pie se curó lo suficiente, le habían quitado un pedazo de su pie, intentó una vez más de escaparse. Según la historia cuenta, entró a su vejez y falleció siendo esclavo, pero nunca abandonó la idea de escapar. El debate, que es donde quiero llevarnos por un par de minutos, es cuál era la diferencia entre este esclavo y los demás. Cuando usted ve la documental o película, se da de cuenta que él entra como en un debate con los demás esclavos, porque ellos están tratando de convencerle: date tranquilo, pórtate bien, sométete, no te preocupes que te van a tratar mejor. Pero él en su mente decía: pero esto no es vida,
Porque él en su tierra donde había nacido había experimentado lo que es ser verdaderamente libre. Entonces andar encadenado o viviendo bajo un yugo incondicionalmente a lo que él estaba acostumbrando, él no podía aceptar ese estilo de vida. ¿Sabe qué me recuerda esto, hermano? En que a veces dentro del cristianismo, dentro de las iglesias, hay personas, hermano, que entienden el precio que costó nuestra libertad. Y por más problemas que tenemos afuera, por más que ambiente se levante en contra de nosotros, aquellos que entienden lo que significa ser redimido se levantan y siguen corriendo hacia la casa de Dios. Es una mentalidad distinta, porque han llegado a la conclusión lo que es ser verdaderamente redimidos. Una persona que no haya sido redimido o que no entienda qué es la redención, se le hace fácil faltar a los servicios. Una persona que no entiende lo que es la redención, la pandemia es la mejor excusa para no congregarse. Una persona que no entiende lo que es la redención, cuando llegan problemas, comienza a escuchar las voces de los demás esclavos. Pero ¿para qué ir para allá? ¿Para qué buscar problemas? Lo último que me dijeron fue: pero pastor, si el presidente con toda su protección, con Secret Services y con toda la tecnología ha sido contagiado, ¿cuánto más nosotros? Me tocó decirle: pues ¿sabes qué? El presidente no tiene lo que yo tengo. El presidente no ha sido redimido con la sangre del Cordero. Oh, hermanos, cuando nosotros capturamos correctamente lo que costó ser redimidos, no importa pandemia, no importa enfermedad, no importa maltrato, no importa si el hermano me ha ofendido, si mi esposa no quiere ir para la iglesia. Oh, pastor, pero mis hijos no quieren ir. No, pero yo también he sido redimido. It's a whole different mindset. Es una mentalidad completamente distinta. Hermano, usted simplemente con una pequeña conversación puede describir o desempeñar quién entiende verdaderamente lo que es ser redimido. Y entiendo, hermanos, no estoy tratando de ser agresivo. Entiendo que esto no todo el mundo lo va a entender, hermano Hopkins. Esto no todo el mundo lo va a comprender. Hay una escritura que dice en Romanos 5, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte. Mucho más, estando reconciliados. Y dice: y no solo esto, sino que también nos glorificamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Yo entiendo, hermanos, que hay personas que esta escritura es simplemente un versículo más. Yo entiendo que hay personas que no comprenden quizás lo que estoy hablando en estos momentos, y por un par de minutos pues me voy a dirigir hacia ellos. Cuando usted ve en mi familia, por ejemplo, a veces me dicen: pero pastor, pero tú todos los domingos vas a la iglesia. Pero pastor, es que todos los viernes tus hijos se van a cansar.
30 años mi padre en el ministerio. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Gracias a Dios que no me he cansado. Pero entiendo completamente el punto de vista que están trayendo nuestros seres queridos. Hay una diferencia. Es que no entiende, porque cuando usted reconoce que usted estaba completamente perdido, cuando usted se da de cuenta, como la viuda, que los acreedores venían a quitarle sus hijos, ya había perdido su esposo, pero ahí llegaba sin ninguna pena, sin ninguna molestia: también te voy a quitar sus hijos. Cuando usted reconoce que mi hogar completamente se estaba destruyendo porque yo era un esclavo del pecado, pero la sangre del Cordero lavó mis pecados y me redimió una vez más. Por eso es que puedo venir a la iglesia enfermo o sano. Por eso es que aún estando hospitalizado puedo predicar que Cristo sana y salva. Hay poder en la redención. Oh, pero mi esposa no quiere ir para la iglesia. Está bien, pero yo sigo yendo para la iglesia porque yo fui redimido. Mi esposo no quiere saber de Dios. Está bien, déjalo en las manos de Dios, pero sigue tú pagando el precio, porque cuando a él lo crucificaron en la cruz del Calvario, la Biblia nos enseña que esto estaba predestinado de antemano. O sea, ya Jesucristo tenía el nombre de la familia Andino escrito en su mente. Sabía que íbamos a necesitar ser redimidos. Y como el esclavo que le estaba contando anteriormente, aunque le mocharon un pedazo de su cuerpo, aunque su espalda se la abrieron con azotes, él no podía despegarse de su mente: oh, pero esto no es libertad. Yo sé lo que es estar verdaderamente libre. Por eso es que está comprobado que las personas que le dan la espalda a Jesucristo son las que más sufren en este mundo. Y no estoy hablando de aquellos que simplemente visitaron una iglesia. Estoy hablando de aquellos que han estado bajo la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellos que han sentido, que han hablado en otras lenguas, aquellos que han sentido el sabor del cristianismo, que es la sangre del Cordero. Oh, hermanos, no importa a qué hueco se metan, no importa a dónde se escondan. Si algo he aprendido, que yo no necesito estar en un pedestal para que Cristo me vea. Él encontró su profeta escondido en una cueva. Es tanto que el salmista escribe que aunque hiciera tu estrado en la profundidad del mar, ahí Dios te va a encontrar. Oh, ¿sabe cuál es la diferencia? Es que son almas que han sido redimidas, han sido comprados con un precio. Oh, por eso dice la Biblia en los Efesios, y con esto voy a terminar. Dice Pablo, le escribe a los Efesios, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Hermano, en esa categoría caemos todos. Caemos todos. Si profundizamos un poco más, el mismo Pablo expresa en otro capítulo de una batalla interna que se desata, que hago las cosas que no quiero y lo que quiero no hago, porque Pablo sabía que constantemente hay una guerra interna que está tratando de alarlo, pero sabe cuál es su secreto, cuál es su empujo, que lo continúa mirando el blanco que es Jesucristo. Yo he sido redimido por la sangre de un cordero. Oh, esos clavos, esos azotes, esas lágrimas, esos golpes, lo hizo teniendo mi familia en mente.
Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Oh, hermanos, no nos olvidemos quiénes éramos antes que Jesucristo llegara a nuestras vidas. A veces los años en el ministerio, a veces los años en la iglesia, quizás pensamos equivocadamente que no podemos caer, que el enemigo no nos puede alcanzar. No, hermanos, éramos en algún tiempo hijos de ira. Y el verso 4, que es donde quiero anclarme, comienza diciendo, pero Dios. Ese pero es paradigma. It's a paradigm. Es un cambio drástico en las conversaciones. Usted sabe cuando alguien está diciendo, hermano Hopkins, me gusta su corbata, es muy bonita, me encanta, pero ya el hermano Hopkins está diciendo, ya viene el hermano Andino. El pero como que dice, there's gonna be a shift. Va a haber un cambio. Pero el apóstol Pablo, con la sabiduría divina, comenzó recordándoles que en otro tiempo ustedes seguían la corriente de este mundo. En otro tiempo estaban perdidos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, come on. Por ese pero es que tú y yo estamos aquí en esta noche, sintiendo la presencia del Altísimo. Por ese pero mi esposa, mis hijos le están sirviendo a Dios en esta noche. Cuando el acreedor llegó a mi vida y quiso capturar mi hogar, quiso destruir mis hijos, había un pero en las escrituras. Había un pero que Dios había puesto de antemano. Oh, entiendo de dónde viene, entiendo la vida, los golpes que hemos recibido, pero Dios, y dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios bendiga.